estoy muy contento. ¿Y sabes por qué? Porque ya tengo en mis manos el nuevo folleto de Inverse. Estaremos estudiando ese trimestre el Evangelio de Juan. Cada semana estaremos estudiando un capítulo, posiblemente 2 o 3 capítulos, pero intentaremos durante todo el trimestre estudiar todo Juan. Así que vamos a iniciar este estudio porque Juan, para serte sincero, es de mis evangelios favoritos porque presenta muchas metáforas y presenta una sencillez para enseñar las cosas que es muy hermosa. ¿Y sabes por qué? Porque él era el discípulo amado de Jesús. Entonces él tenía una perspectiva un poco singular, así que no te lo pierdas. ¿Has escuchado la palabra obertura? Cuando tú vas a un concierto de una orquesta, al inicio se presenta algo que se llama obertura, que es como un poco de todo lo que se va a escuchar en todo el concierto. Es, por así decirlo, como un tráiler de lo que vamos a escuchar. Son fragmentos de alguna y otra canción que va a estar por ahí, pero se concentra en una sola. Algo así es el inicio de Juan. El capítulo 1 de Juan es esa obertura a gran escala de lo que es Cristo y de cómo se va a desarrollar esta historia tan hermosa. Lo interesante es de que inicia con una frase con mucho peso. ¿Y sabes cuál es? En el principio era el verbo. En otras versiones dice, en el principio era la palabra. Y el verbo o la palabra era Dios. Nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra, por el verbo. Y sin Él nada de lo que hay hubiera sido. En Él estaba la vida y la vida era Él. Nos habla de que cuando Él resplandece en medio de las tinieblas nada pueden hacer ante tan tremenda luz. Entendemos que está hablando de Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendamos que cuando nos está hablando del verbo o de la palabra, es ese mismo verbo, esa misma palabra que aparece en Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Él hablaba, se hacía, porque la palabra de Él era poderosa, era un verbo que sacudía cualquier partícula y cualquier cosa y se hacía. Por eso es de que sabemos que Dios no miente, porque si Él dice algo, se hace, se cumple, pasa. Imagínate todo ese poder que conlleva ser Dios. Y lo más interesante es que nos dice el versículo 14 que ese verbo, esa palabra, ese poder tan impresionante se hizo carne. Cuando vamos a estudiar Filipenses, encontramos que Cristo Jesús se despojó de su gloria, se vació en el original griego de su poder para poder venir a esta tierra como un siervo. Imagínate, un Dios que deja todo su poder por amor a nosotros. Vino a sufrir el cruel castigo de la cruz, murió y sufrió lo que nos tocaba sufrir a nosotros, pero Él, en su amor tan infinito, tan incomprensible para el ser humano, vino, dejó todo eso a un lado por amor a ti y por amor a mí. Qué hermoso, ¿no? Cómo Jesús vino a esta tierra a habitar entre el pecado. Al final Él cargó el pecado que nos tocaba a nosotros cargar, y lo hizo porque te ama, porque me ama, porque Él quiere que nos salvemos. No podemos ni imaginar ese amor. Él se despojó de todo para venir y hacerse un simple humano como nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a despojarte, a quitarte de lo que te impide acercarte a Jesús? Porque Cristo Jesús sí se quitó todo por acercarse a nosotros. ¡Qué gran amor! Es que este capítulo está lleno de amor. Por eso es de que Juan es el discípulo amado, y me imagino que por eso es de que Él plasmó ese amor en estas páginas del capítulo de Juan. No te pierdas ningún estudio porque vamos a entender más del amor de Cristo Jesús. Así que qué hermosos son estos primeros versículos, y el tiempo ya se nos fue, pero vamos a tener
otro estudio del capítulo 1, así que no te lo pierdas. Y te quiero recordar algo, y es de que si caminas con Jesús, si dejas que Él toque tu corazón, puede ser un verso para este mundo lleno de pecado. Que el Señor te bendiga y no te pierdas el siguiente estudio de Inverse. Que el Señor te bendiga.